So as you know, we're going through the book of Hebrews, the theological book of Hebrews. Como saben, estamos estudiando el libro de Hebreos, un libro muy teológico, And we titled the series, It's All About Jesus. y titulamos esta serie Se trata de Jesús. Because the intention of this book is to underline, to highlight, and to tell us about Jesus. Porque la intención de este libro es resaltar y subrayar todo acerca de Jesús. So it speaks to us about his about he being supreme, superior, blah, blah, blah. You know what I'm talking about. Entonces nos ha Thank you, Kim. hablado de la superioridad de Jesús, Speak to us about his greatness. nos ha hablado acerca de su grandeza, Speak to us how bigger and great he is in comparison to the angels. nos habla de cuán alto, cuán más grande es comparado con los ángeles. So the book of Hebrews is full of good news about Jesus. Y el libro de Hebreos está lleno de buenas noticias acerca de Jesús. But the book of Hebrews also has some warnings for us. Pero también el libro de Hebreos tiene algunas advertencias para nosotros. And this book today is gonna talk to us about the unbelief. Y hoy este libro nos va a hablar acerca de la incredulidad. The verses that we're going to look at is going to speak about not believing, about doubting. Los versos que vamos a leer hoy nos van a hablar acerca de no creer o de dudar. So I want to ask you a question. Así que quiero hacerte una pregunta. How do you believe that doubting and unbelief come about? ¿Cómo crees o cómo te imaginas que el no creer y el dudar surgen? Or how would it manifest in your life? ¿O cómo se manifiesta eso en tu vida? Do you think you put a face like this little guy when you're doubting? ¿Crees que cuando dudas pones una cara así como este compa? Yes. That would be totally me. Sí, ese totalmente sería yo. So there is a good question here for you. Hay una buena pregunta No, aquí no, para no, ti. no. Quítame eso, quítamelo. Ay, eché a perder mi chiste yo solo. Why is all together written separately and separately written all together? ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? That's a good question. Es una buena pregunta. So last week, my team, Chivas soccer team, was playing a very important. Yes, Fred. I saw your face. La semana pasada su equipo, las Chivas, jugaron un juego muy importante. They were playing a very important match against one of the biggest rival they have in the country. Y jugaron contra uno de los más grandes o el más grande rival que tienen en el país. It was something like USC, UCLA kind of thing, but on a professional level. Pues era así como dicen el encontronazo perfecto, ¿no? Entre los dos partidos, entre dos equipos. And I was here at church when my son came to tell me that Chivas was losing 3-0. Y estaba aquí en la iglesia cuando vino mi hijo y me dijo que las Chivas iban perdiendo 3-0. And then I got the face like Gollum right there, 3-0. Y puse esa cara como no lo puedo creer, ¿en serio? ¿3-0? And then he came and told me, they gave him a red card to one of the players of Chivas, and I cannot believe that. Y luego viene otra vez y me dice, ay, de hecho le acaban de sacar una tarjeta roja a uno de los de Chivas. Yo no puedo creerlo. I don't know if you react like that when you're doubting or when you're unbelief. Sé que cuando tú, o no sé si cuando tú tienes dudas o estás incrédulo, reaccionas con esa cara. But the Bible is going to speak to us about unbelief. So here's the title of our sermon this morning. Pero la Biblia nos va a hablar de la incredulidad, así que este es el título de esta mañana. The danger of unbelief. El pecado de la incredulidad. The danger of unbelief. El pecado o peligro. The De la danger. incredulidad. El peligro. Oh, el peligro. Did I say sin of unbelief? Oh, yeah. All right. Is the danger of unbelief. And sin too. El peligro y pecado también de la incredulidad. So we're going to be looking at Hebrews chapter 3 verses 7 through 19. Y vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 19. So would you please open up your Bible with me to Hebrews chapter 3? Así que por favor abre tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 3. And we're going to read verses 7 to 11.
Y vamos a leer los versículos del 7 al 11. But in these verses, we're going to come across 5 spiritual activities to help you overcome the sin of unbelief. Pero en estos versículos nos vamos a encontrar con 5 actividades espirituales para ayudarte a vencer el pecado de la incredulidad. 5 spiritual activities to help you overcome the sin of unbelief. 5 actividades espirituales para vencer el pecado de incredulidad. And now, because you are very gracious and I'm not feeling well, we're only going to read in Spanish. Y como no me siento bien, vamos a leer solamente en español. So let's read verses 7 to 11. Versículos de 7 al 11. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. So beginning with these verses, the author warns us about the sin of unbelief. Comenzando con estos versículos, el autor nos advierte del pecado de la incredulidad. I want you to notice how he begins this section in verse 7. Y quiero que te fijes cómo comienza esta sección en el versículo 7. It says, verse 7, that is why the Holy Spirit says. Dice que eso es lo que dice el Espíritu Santo. And then the author quotes a passage from the Old Testament. Y luego el autor cita un pasaje del Antiguo Testamento. So in this passage about doubting and unbelief, the author wants us to first remember that God wrote the Bible through the Holy Spirit. Y en estos versículos que hablan de incredulidad, el autor nos recuerda que Dios escribió la Biblia a través de la inspiración del Espíritu Because he Santo. says, as the Holy Spirit says, and he quotes the Old Testament. Porque dice, por eso el Espíritu Santo dice, y luego cita el Antiguo Testamento. This is why one of the main tools in your hands, and very important, is the Word of God when you're doubting and when you're unbelieving. Es por eso que cuando tú estás dudando o estás no creyendo, una de las herramientas más importantes para ti es la palabra. Because look what Paul said in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Paul says all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we're wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. So my friends, how is your faith this morning? Así que amigos, ¿cómo está tu fe esta mañana? So one of the ways or main ways about how you can judge how's your faith is if you're paying attention to God's word or not. Una de las maneras en las que tú puedes evaluar o juzgar cómo está tu fe es si estás poniendo atención a la palabra de Dios o no. If you're losing the desire to be on the word of God, then your faith might be flaking off a little bit. Si estás perdiendo tu deseo de estar en la palabra de Dios, pues tal vez tu fe está flaqueando un poco. Maybe you're not believing in God's words and you're doubting. Tal vez ya no estás creyendo en la palabra de Dios o en las palabras de Dios y estás dudando. One of the main signs is when you're digging, going into God's word and spend time in it. Una de las señales más claras es cuando tú estás profundizando y pasando tiempo en la palabra de Dios. And then you can ask yourself if how are you doing on that? Y tú puedes evaluar y preguntarte a ti mismo sobre cómo te va con eso, en esa área. See, the word of God in Romans chapter 10, 17 says that faith comes by hearing and hearing the word of God. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So going back to our text, the author quotes a passage from the Old Testament. Entonces, de vuelta a nuestro pasaje de hoy, el autor está citando un versículo o una parte del Antiguo Testamento. He quotes Psalm 93 verses 7 to 11, 95 verses 7 to 11. Cita Salmos 95, versículos del 7 al 11.
But I want you to notice what he says in the middle of verse 7 about this. Pero quiero que te fijes lo que dice en medio del versículo 7 sobre esto. He said, today when you hear his voice, don't harden your hearts. Dice, hoy, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. First thing it tells us here that our focus is about today. La primera cosa que nos dice es que el enfoque es hoy. By the way, 3 times in this chapter, the author is going to tell us about today. Por cierto, 3 veces en lo que vamos a estudiar hoy, el autor nos va a hablar de hoy. It will tell us about focusing our faith and our believings today. Nos va a hablar de enfocarnos en nuestra fe y lo que creemos hoy. Now, do you do this, church? Ahora, ¿tú haces esto, iglesia? Do you give priority to God's word in your life today? ¿Tú le das prioridad a la palabra de Dios en tu vida hoy? Or you're one of those that think, oh, one day I'll get my act together and I'll be okay. ¿O eres de los que piensa, pues algún día voy a poner bien mi vida y ya voy a estar bien? Then when that happens, I'm going to follow God the right way. No, that's not what the author is talking about. Y cuando eso pase, entonces voy a poner mi vida en orden con Dios. Y no, eso no es de lo que el autor está hablando aquí. There's other people that says, oh yes, God used to use me about 20 years ago to share the gospel with people. But what happened today? Hay personas que luego dicen, no, hace 20 años Dios me usaba a mí para compartir el evangelio con la gente, pero ¿qué onda hoy? I mean, that's great if God used you 20 years ago, but is he using you today? Y es grandioso, o sea, está bien que Dios te haya usado hace 20 años, pero Dios te está usando hoy. So our focus is to be used today, not yesterday, not tomorrow, but today. Nuestro enfoque debe ser usados por Dios hoy, no ayer y no estar viendo mañana. Not like the Mexican culture, mañana, mañana, mañana. No como la cultura mexicana de mañana, mañana. Not later, it's today. No es más tarde, es hoy. So in this verse 7 and 8 says, today when you hear his voice, don't harden your hearts. Entonces este versículo 7 dice, hoy cuando escuchen su voz, no endurezcan sus corazones. And here we find the spiritual activities to help and overcome the sin of unbelief. Y en esto encontramos la primera actividad espiritual para ayudarte a vencer el pecado de la incredulidad. To overcome unbelief, number one, daily check your heart. Is it hardening? Para vencer la incredulidad, examina tu corazón diariamente. ¿Se está endureciendo? Again, number one, to overcome unbelief, daily check your heart if it's hardening. Una vez más, número 1, para vencer la incredulidad, examina tu corazón diariamente. ¿Se está endureciendo? Do you know why it's important for you to examine the condition of your heart every single day? ¿Sabes por qué es importante que tú examines la condición de tu corazón cada día? Here's the reason why. Esta es la razón. Because the heart of a Christian would harden slowly. Porque el corazón de un cristiano puede endurecerse lentamente. It's not going to happen from day to night. I mean, from night to day. No va a pasar de la noche a la mañana. It takes time. Toma tiempo. It takes time that you start losing interest in God's word. El que tú empieces a perder interés en la palabra de Dios toma tiempo. It starts when you don't want to come to church too. Comienza cuando no quieres venir a la iglesia también. When you're looking at the clock and say, Pastor, when are you going to shut up so we can go? Cuando estás viendo el reloj pensando, pastor, ¿cuándo te vas a callar ya para que podamos irnos? See, you got to check your heart. Tienes que revisar tu corazón. How is your heart? Are you willing to spend time in God's word or you're not willing to spend time in God's word? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo en la palabra de Dios o no lo estás? ¿Está haciendo daño al aire? ¿Yo a mí? ¿No? Pues sí. ¿Me puedes apagar el aire? Yeah, Manny's sick too. Estamos todos enfermos. Manny. Manuel también Manuel está enfermo. is sick as well. Anyways, so you don't wake up one morning and you say, oh, I'm going to walk away from God today. Entonces, nadie despierta una mañana, ni tú despiertas una mañana diciendo, hoy me voy a alejar de Dios. It's very, very, very sneaky and slow. Es muy, muy, muy lento y se mete sin que te des And he cuenta. always has been like that. Y siempre ha sido así. And he always will be like that. Y siempre va a ser así. And in these verses, the author mentions some examples about the
Israelites, how do they harden their hearts slowly? Y el autor en este caso está dando un ejemplo de cómo también el corazón de los israelitas se endureció lentamente And they allow that the unbelief would infiltrate it into their hearts. y que ellos permitieron que la incredulidad se infiltrara en sus corazones. And we see the result of their unbelief here in verse 11. Let's read it again. Y en el versículo 11 vemos el resultado de la incredulidad de ellos. Vamos a leerlo de nuevo. God says in the middle of verse 11, God says, they will never enter my place of rest. El 11 dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. So the unbelief of the Israelites allowed them not to go into a place of rest. O sea que la incredulidad de los israelitas hizo que ellos no pudieran entrar a un lugar de descanso. Meaning the promised land that God had for them. O sea, la tierra prometida que Dios tenía para ellos. My friends, unbelief will maintain you, will draw you away from the promised land God has for you. La incredulidad te va a alejar a ti de la tierra prometida que Dios te tiene preparada. So it's not a small thing. Así que no es una cosa pequeña. It's not like, oh, I deal with it later. No es como, pues me encargo de esto luego. You have to deal with it today. Tienes que trabajar o resolver esto hoy. Because if you don't do that, what's going to happen is next week or the few weeks to come, we're going to lose you. You're not going to be here. Y tienes que trabajar en ello porque si no, en algunas semanas te vamos a perder, ya no vas a estar aquí. And what is worse, you're going to walk away from God's relationship between you and Him. Y lo que es peor, que vas a alejarte de tu relación personal con Dios. I remember when I was in college and I was a firm believer. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y era un creyente firme. But before I went to college, I was a firm Christian. Antes de ir a la universidad, yo era un cristiano fuerte. I was 21 years old and I went to college. Tenía 21 años y entré a la universidad. And I went to law school. Y entré a la escuela de Derecho. And if you know lawyers, they are drinkers. Y si conoces a los abogados, ellos son bien tomadores. Oh my gosh, I've never been around people that drink so much than lawyers. Nunca he estado con gente que tome tanto como los abogados. So guess what I started doing as a Christian? Así que como cristiano, adivina qué comencé a hacer yo. I started going to their parties on Friday night just for an hour. I'll be there for an hour. Comencé a ir a las fiestas que hacían los viernes en la noche para estar ahí. Yo dije, pues una hora. Right after school, we all get together at someone's house and they bought a bunch of beer and friends come and I'm like, I'm a Christian, I don't drink. Entonces después de la escuela, un viernes, nos íbamos a alguna casa y se juntaban ahí, traían cerveza y yo era como, no, yo soy cristiano, no voy a tomar. After a month, I said, okay, I'll have one. Después de un mes fue como, bueno, está bien, me voy a tomar una nomás. I mean, man, give me credit. I was there for a month without drinking. Y bueno, pues denme crédito, estuve un mes yendo sin tomar nada. But then I was there every single weekend, not only Friday, but then Saturday night. Pero luego estuve ahí cada fin de semana, no solo el viernes, sino el sábado en la noche. And then not only that, but I started to drink not only one beer, but a six-pack. Pero luego no solo eso, sino que no solo me tomaba una cerveza, sino que me empecé a tomar un six, un paquete de 6. And then my friends brought up some cigarettes, and I said, oh, well, I can smoke too. Y luego mis amigos trajeron cigarros y yo pensé, pues también puedo fumar. And guess what happened? Y adivina qué pasó. I started to draw away from God. Empecé a alejarme de Dios. One thing, though, I never stopped doing, Una cosa que nunca dejé de hacer, and the devil always tell me what a hypocrite you are. y el diablo me decía que era un hipócrita por hacerlo. And I was. Y sí era. I never stopped going to church Nunca dejé de ir a la iglesia. because I thought, back in the day, I thought, if going to church, I still do these things. Can you imagine what would happen to me if I don't go to church? Y seguía yendo porque mi mente era como, si yendo a la iglesia ando haciendo todas estas cosas, imagínate si dejo de ir. Sometimes Sunday morning I would get in all hangover, just bad. Algunos domingos me levantaba pues con resaca y bien mal, But I would make it to church. pero llegaba a la iglesia. And after church, I would crash in my house all day, all afternoon. Y después de la iglesia ya que colapsaba toda la tarde en mi casa. See, but it only takes small decisions to draw away from God. Pero solamente se necesitan decisiones pequeñas para comenzar a alejarte de Dios. Let's continue on and let's read verse 12. Vamos a continuar leyendo el versículo 12. Only in español, por favor.
Only in Spanish. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. So in these verses, the author continues with these warnings about the sin of unbelief. En este versículo, el autor continúa advirtiéndonos del pecado de la incredulidad. Do you notice how unbelief is described here for us? ¿Te fijaste cómo describe la incredulidad aquí para nosotros? In the middle of verse 12, he describes it as hearts are not evil and unbelieving. En medio del versículo 12 nos dice que la incredulidad es tener un corazón maligno e incrédulo. So God calls the unbeliever, the unbelieving heart, he calls it evil heart. Dios llama al corazón incrédulo corazón maligno también. So this is the result. We see here at the end of verse the result of the unbelief too. Y al final de este versículo vemos también el resultado de la incredulidad. Those that deny to believe here at the end of verse 12 will end like this: turning away from the living God. Aquellos que se niegan a creer terminan como el final del versículo 12, se alejan del Dios vivo. So unbelief would draw you away from God and would separate you from Jesus. Entonces la incredulidad te va a alejar de Dios, te va a separar de Jesús. So it is time, my friends, that you would put a checklist in your heart and ask yourself this question: Entonces es momento de que ustedes revisen su corazón y se hagan esta pregunta. do I fully believe in Jesus Christ or not? ¿Creo completamente en Jesús o no? You can think what is the condition of your heart, and I'm not talking about physically, spiritually. Puedes evaluar cuál es la condición de tu corazón y no estoy hablando de físicamente sino espiritualmente. So how's your heart today? Because the Word of God tells us that the abundance of our heart, that's what our mouth will speak. Entonces, ¿cómo está tu corazón hoy? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. What type of words are you letting go in your house when no one is seeing you? ¿Qué tipo de palabras estás dejando salir de ti en tu casa cuando nadie te ve? Do you speak words of love, forgiveness, and kindness to your family? ¿Hablas palabras de amor, de perdón, de bondad a tu familia? Or your heart, you're always grumpy, you're always cussing? What do? ¿O eres áspero, siempre estás gruñón y maldiciendo? ¿Cómo estás? Do you enjoy studying God's Word? Or you are just waiting for it to finish your morning devotions and not open the Bible all day? ¿Disfrutas la palabra de Dios o solo estás esperando ya que termines tu devocional para olvidarte de la palabra? We need to examine our hearts to see what's going on Tenemos deep que inside. examinar nuestro corazón para ver qué es lo que está pasando realmente en lo profundo. Because if we have a heart of unbelief, that's an evil heart. Porque si tenemos un corazón incrédulo, eso es un corazón malvado. And that would draw you away from God. Y eso va a alejarte de Dios. Amen? Amén. Let's go. Oh, and here we find our spiritual activity to help you overcome the sin of unbelief, number 2. Aquí encontramos la segunda actividad espiritual para ayudarte a vencer el pecado de la incredulidad. To overcome unbelief, number 2, don't depart, but draw near to the living God. Para vencer la incredulidad, no te apartes, pero acércate al Dios vivo. Don't depart, but draw near to the living God. No te apartes, pero acércate al Dios vivo. Do you know that there is a beautiful promise of God for you in His Word? ¿Sabías que en la palabra de Dios hay una preciosa promesa de Él para ti? Listen to what God says that is going to happen to you once you draw near to Him. Escucha la preciosa promesa que viene en la Biblia de qué va a suceder cuando tú te acerques a Él. And we find it on James chapter 4, only the first part. Que se encuentra en Santiago 4 y la primera parte del versículo 8. Come close to God and God what? Will come close to you. Acérquense a Dios y ¿qué va a pasar? Dios se acercará a ustedes. My friends, this is a promise of God for you. Amigos, esta es una promesa de Dios para ti. You know what happens when you get near to God? ¿Sabes qué pasa cuando tú te acercas a Dios? Your unbelief, your faith, everything grows. Well, your unbelief goes away and your faith grows. Tu incredulidad se va y tu fe crece. Because you're drawing near to God. Porque estás acercándote a Dios. And you are so in love with God that you believe every single promise for you in His Word. Y estás tan enamorado de Dios que crees cada una de sus promesas que están en su palabra. Let's continue on reading verses 13 to 15. Vamos a seguir leyendo versículos del 13 al 15.
Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. So here in the middle of verse 13, we find the reason or the main reason why the sin of unbelief is so destructive into our lives. Aquí en la mitad del versículo 13 vemos por qué la incredulidad es tan destructiva en nuestras vidas. And it says here, and it warns us, deceived by sin and hardened against God. Y nos dice al final que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. So there's two things that are going to happen due to the unbelief. Hay dos cosas que van a suceder a causa de la incredulidad. Number one, the sin of unbelief is destructive, but it will harden your heart. Número uno, el pecado de incredulidad va a endurecer tu corazón. And number two, the sin of unbelief is destructive because it's deceitful. Yeah. Y en segundo lugar, el pecado de incredulidad es grave porque es, como dice ahí, engañador. So those that have hardened their heart, generally they don't even know they hardened their heart. Entonces aquellos que han endurecido su corazón casi nunca se dan cuenta que endurecieron su corazón. Why is that? ¿Por qué es esto? Because they don't have a conscience that their heart is hardened. Porque ya no tienen una conciencia para darse cuenta que su corazón se endureció. Because they have been deceived. Porque han sido engañados. So we have to be careful with that. Así que debemos ser cuidadosos con So eso. how can we avoid this heart of sin of unbelief? ¿Cómo podemos evitar tener un corazón así de pecado y de incredulidad? Look what it says at the beginning in verse 13. Mira lo que dice al inicio del verso 13. You must warn each other every day while it's still what? Today. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. So this Greek word translated as warn here also is translated as encourage and exhort. Esa palabra adviértanse en el griego original también se traduce como exhortar o animar a otro. Do you know what is one of the main responsibilities of a believer? ¿Sabes cuál es una de las principales responsabilidades de los creyentes? Is to exhort, is to encourage, is to warn other believers. Es exhortar, es animar, es advertirle a otros creyentes. As Christians, we allow God to exhort us and encourage us, but also if you see someone who's not doing well, you exhort him. Como cristianos, obviamente dejamos que Dios nos exhorte y nos guíe, pero tú también, si ves a otro que necesita ser exhortado, puedes hacerlo. And here we find our three spiritual activity to help overcome the sin of unbelief. En esto encontramos la tercera actividad espiritual para ayudarte a vencer el pecado de To la overcome incredulidad. the unbelief, number three, give and receive exhortation and encouragement. Para vencer la incredulidad, da y recibe exhortación y ánimo. Again, to overcome unbelief, number three, give and receive exhortation and encouragement. Número 3, para vencer la incredulidad, da y recibe exhortación y ánimo. Christians, God has a ministry for you. Cristianos, Dios tiene un ministerio para ti. And part of that ministry is to care for people around you, Y parte de ese ministerio es cuidar a las personas a tu alrededor. to encourage people around you, Animar a las personas a tu to alrededor. warn people around you. Reconfortar, advertir a las personas a tu alrededor. If you see them that they're drowning away, if they're hardening their heart, you got to tell them. Si tú ves que se están alejando, si tú ves que están haciendo algo mal, tienes que decirles. You got to stay strong and go and encourage them in love. Tienes que permanecer fuerte y animarlos y exhortarlos, pero con amor. Look what it says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11. So encourage each other and build each other up just as you are already doing. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros,
tal como ya lo hacen. So this word encourage each other means build up each other. Esta palabra alentarse también es la misma que edificar a los otros. It doesn't say destroy your brother in Christ. No dice destruye a tu hermano en Cristo. It doesn't say judge your brother in Christ. No dice juzga a tu hermano en Cristo. But it says encourage, build up. Pero dice aliéntalo, edifícalo. Now, let me ask you a question. Is it easy for you to encourage other people when they're going through sin? Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Es fácil para ti animar a otras personas cuando están en pecado? No, it's not easy. No es fácil. You can say that. No, it's not easy, Pastor. No es fácil, puedes decirlo. No es fácil, pastor, hablar Because con it's alguien. not easy. It's not even easy for me as a pastor to go and address sin. Porque no es fácil, ni siquiera para mí como pastor, ir y hablar de que alguien está pecando. But sometimes people needs to hear in love that they're not doing as well as they think they are. Pero hay ocasiones en las que con amor estas personas tienen que escuchar lo que están haciendo porque tal vez no se están dando cuenta de lo que están haciendo. We have to speak to them in love, but we also need for them to recognize that they are in sin. Tenemos que hablarles en amor para que ellos puedan reconocer que están en pecado. We all need help from time to time. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. And those moments that are where we're going through the unbelief or when we're walking in sin, we need someone to encourage us. Y esos momentos en los que estamos caminando en incredulidad o tal vez en pecado, necesitamos personas que vengan y nos lo digan. Now, if someone comes and tells you something about your walk in Christ, act up like a big boy or big girl. Don't wimp out. Entonces, si alguien viene a decirte algo que ve mal en ti, compórtate como alguien adulto, como un grande y no te pongas a lloriquear. Don't get all defensive and pull out the finger, but you are also this way. No te pongas a la defensiva y saques los trapitos de la otra persona. Es que tú eres así también. See, that's a hard heart right there. Eso justamente ahí es un corazón duro. You're not receiving. No estás recibiendo. You think that you're doing great, Tú crees que estás haciendo lo grandioso, but you're not willing to listen to your fellow Christians that want to encourage you and build you up. pero no estás dispuesto a escuchar a tus compañeros cristianos que quieren edificarte y animarte. I've been on those conversations when I sit with someone and I say, "Hey, dude, you're doing great." I usually encourage them first before I say something. He estado en esas conversaciones donde me siento con alguien para decirle, y usualmente primero es que los animo antes de decirles otra cosa, And then I said, "But there are some things that you need to work on." y luego les digo que hay algo o hay cosas en las que tienen que seguir trabajando. And when they hear that, they get defensive. Y cuando llegamos a ese punto se ponen a la defensiva. I'm like, a second ago, you were like, "Yeah, thank you, Pastor, for letting me know how good I'm doing." Y es como hace un segundo estaban bien felices diciendo, ay, gracias, pastor, gracias por decirme lo bien que estoy haciendo. Just receive it. Pero recíbelo. It's out of love. It's not to judge you. It's not to judge you. Es en amor, no es para juzgarte o enjuiciarte. We want the best of every single one of us. Queremos lo mejor para cada uno de nosotros. What Christians do you see around in church that need to be built up? Hay cristianos que tú ves alrededor en la iglesia que necesitan ser edificados. Identify them. Identifícalos. Go and encourage them Ve y anímalos in love. en amor. But if you see something, don't just walk away from it and say, "Oh, well, God is going to deal with it." Pero si tú ves algo, no solamente te vayas de ahí, te alejes pensando, Dios se va a encargar. Because if you do that, what's going to happen if God brought that person into your heart, you're not going to see them next week or the following week and they're going to walk away. Pero lo que va a pasar es que si Dios trajo a esa persona a tu corazón y tú no haces nada, en 2 o 3 semanas se van a alejar y ya no los vas a volver a ver. And you could have confronted that person and that person might have got his heart correctly and then he would be here for more months. I don't know. Y nunca vas a saber si tú podrías haber edificado y animado a esa persona para que permaneciera aquí por más meses. No sabemos. Now, think about this. Is there anyone here in our church, or there was anyone here in our church that was here and is not here anymore? Entonces piensa en esto. ¿Hay alguien que estaba aquí en la iglesia y ya no está? They might have fallen to the world again. Tal vez cayeron al mundo de nuevo. Maybe they don't want to hear the word of God.
Tal vez ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Did God brought some names into your heart? ¿Trajo Dios algún nombre, una persona a tu corazón? I got two jobs for you. If God brought you that person into your mind. Te tengo dos tareas si Dios te trajo esa persona a tu mente. Number one, pray for that person. Número uno, que ores por esta persona. And number two, contact that person that week, Y this week, número dos, esta semana contacta a esa persona and encourage him. y anímalo. There's a lot of people that comes here and then they disappear and who knows where they went. Hay muchas personas que vienen y luego se desaparecen y nadie sabe dónde quedaron. If you know who they are, if you know where they're at, please call them up, meet up with them and bring them back to church. Si tú sabes quiénes son, si sabes dónde están, contáctalos y tráetelos a la iglesia. Go and encourage them, love them, Ve y anímalos y ámalos. and encourage them to get back to Jesus and to his church too. Y anímalos a que regresen a Cristo y también a la iglesia. So coming back to or going back to our text, look what the Word of God teaches here on verse 14. De regreso al texto, fíjate lo que nos enseña la palabra en el verso 14. It says, "For if we are faithful to the end." Dice, si somos fieles hasta el fin. One more time, we learn that our responsibility is to grab on Jesus and the faith and our faith to the end. Una vez más aprendemos que nuestra responsabilidad es aferrarnos a Jesús desde hoy hasta el fin. And here we find the activity number 4 that we can do, the spiritual activity. Aquí encontramos la actividad número 4 que podemos usar para vencer el pecado de incredulidad. To overcome unbelief, number 4, commit to be steadfast to the end. Para vencer la incredulidad, número 4, comprométete a ser firme hasta el final. To overcome unbelief, number 4, commit to be steadfast to the end. Para vencer la incredulidad, número 4, comprométete a ser firme hasta el final. Remember that to persevere in your faith is not the form or it's not the way you're going to be saved. Recuerda que perseverar en la fe no es la manera en la que tú vas a ser salvo. Because you are saved by believing in Jesus Christ. Porque tú eres salvo al creer en Jesucristo. But God says if you remain to the end, you will receive the crown of life. Pero también dice que si tú permaneces hasta el fin, recibirás la corona de la vida. And you will receive rewards if you're faithful. Y recibirás recompensas si tú eres fiel. It's not easy. No es fácil. It's not easy, but that is what a Christian needs to do. No es fácil, pero eso es lo que un cristiano debe de hacer. We'll finish up reading verses 16 to 19. Vamos a concluir leyendo los versículos del 16 al 19. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. So we see in these verses, the author mentions an example of believers in the Old Testament that hardened their hearts. Ahora vemos aquí que el autor está poniendo como ejemplo a los que no creyeron que estaban en el Antiguo Testamento. And they also fought against unbelief. Que incluso pelearon contra la incredulidad. So here we find the story of the Hebrews who lack of their faith, even though God had pulled them away from Egypt. Vemos aquí pues la historia de los hebreos que no creyeron a pesar de que Dios los sacó de Egipto. And here we find our final spiritual activity to help you overcome the sin of unbelief. Aquí encontramos la actividad espiritual número 5 para ayudarte a vencer el pecado de incredulidad. So number 5, to overcome unbelief. Number 5, learn from and don't repeat the sin and mistakes of the believers in the Bible. Número 5, para vencer la incredulidad. 5, aprenda de y no repita los pecados y errores de los creyentes en la Biblia. Number 5, learn from and don't repeat the sins and mistakes of believers in the Bible. Número 5, aprenda de y no repita los pecados y errores de los creyentes en la Biblia. Because the Word of God is true to us, Porque la palabra de Dios consideramos que es verdadera,
it would tell us all the great things the believers did, but also not the great things they did. Nos habla de todas las cosas grandiosas que otros creyentes hicieron, pero también cosas que no hicieron. When we did when we went through some of the prophets of the Old Testament a couple of years ago, Hace algunos años, cuando estudiamos aquí algunos profetas del Antiguo Testamento, and I was going through the life of Abraham and then the life of David and the life, I'm all like, man, they were as sinful as I was. y mientras estábamos estudiando a Abraham y a David y a otros, nos dábamos cuenta como, oye, pues son tan pecadores o más que nosotros. I'm all like Jacob, and then I was like, man, yes, I want to learn from them, Lord, but I'm not doing that bad. Y cuando estudiamos a Jacob y todos estos personajes, era como, pues sí quiero ser como ellos, Señor, pero también comparado con ellos, pues yo no estoy tan mal. So the Bible tells us the good things and also not the great things about every single one of them. Entonces la Biblia nos habla de las cosas buenas, pero también de las cosas no tan grandiosas de cada uno de ellos. And these bad stories in the Bible are warnings for us so we don't fall into sin and commit the same mistakes. Y estas historias malas de la Biblia son una advertencia y una oportunidad para nosotros de no cometer los mismos pecados. Listen to how the Apostle Paul describes this in 1 Corinthians chapter 10, verses 6 and also verse 11. Escucha cómo lo dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. It says, these things happen as a warning to us, so that we would not crave evil things as they did. Verse 11, these things happened to them as an example for us. They were written down to warn us to live at the end of the age. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Now, this verse talks about the history of Israel and the leadership under Moses. Esos versículos están hablando de la historia de Israel y cuando estaban bajo el liderazgo de Moisés. At this time, there were 3 million of Hebrew slaves that were miraculously delivered from Egypt. En ese momento eran unos 3 millones de judíos que eran esclavos y que fueron liberados de Egipto. But sadly, they didn't enter the promised land. Que tristemente no entraron a la tierra prometida. As we read in verse 17, they wandered around the desert for 40 days. Como leímos en el versículo 17, estuvieron por el desierto 40 años. And that was because of their sin of unbelief. Y esto fue debido a su pecado de incredulidad. So friends, being honest today, Así que amigos, sean honestos el día de hoy. we can all grow on the sin of unbelief. Todos podemos crecer en este pecado de incredulidad. We can all build up our faith. Pero todos podemos también edificar nuestra fe. And the good news is that you only have to read your Bible to build up your faith. Y la buena noticia es que solamente tienes que leer tu Biblia para edificar tu fe. Because it says in Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Porque como dijimos en Romanos, dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra So de if Dios. you want to build up your faith, do your daily devotions, Así que si quieres edificar tu fe, haz tu devocional diario, come to church and listen to God's word. vente a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Don't be watching your clock. What time pastor is going to finish? It's almost 11:30 and we're still here. No estés viendo tu reloj pensando a qué hora va a acabar el pastor, son casi 11:30 y aquí seguimos. I know some of you, I saw some of you like, Ya había algunos de ustedes viendo sus relojes, ¿eh? So put a check in your heart. Examine your heart. Así que revisa tu corazón, examínalo. My friends, this is our good news today about the danger or the sin of unbelief. Amigos, estas son nuestras buenas noticias el día de hoy sobre el pecado de la incredulidad. And before I let you go, I have a question. There is going to pop up in your screen this morning. Y antes de dejarte ir, hay una pregunta que va a aparecer ahí en tu pantalla. The question is, have you been born again? La pregunta es si has nacido de nuevo. Think about it. Have you been born again? Piensa en esto, ¿has nacido de nuevo? What is to be born again means? ¿Qué significa nacer de nuevo? It means two things.
Significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you have placed your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior. Y número dos, que has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador. If you're done these two things, then you are what we call a born again Christian. Si has hecho estas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano que ha nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you're not done this, if you're not a born again Christian, why is it so important for you to be a born again Christian? Pero si tú nunca lo has hecho, si tú no eres un cristiano que ha nacido de nuevo, ¿por qué es importante que lo seas? There was a guy named Nicodemus who came to Jesus and asked him the same question that you probably had today. Había un hombre llamado Nicodemo que vino con Jesús una noche y le hizo la misma pregunta que probablemente tú tengas hoy. And the question is, Lord, how can I make it to heaven? Esa pregunta es, Señor, ¿cómo puedo llegar al cielo? And Jesus answered this in John 3:3. He said, most assuredly I say to you, unless one is born again, here it is, he cannot see the kingdom of God. Y Jesús le contestó esto en Juan 3:3 y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So here it is. If you're not born again, you're not going to make it to heaven. Ahí está, si tú no naces de nuevo no vas a ir al cielo. So what's going to happen to you? Pero ¿qué va a pasar contigo Well, entonces? the Word of God speaks to us about this place called the kingdom of heaven, La palabra de Dios nos habla de este lugar llamado el reino de los cielos, but He also speaks to us about this place called a lake of fire, a place of torment, commonly known as hell. pero también la Biblia nos habla de este lugar de tormento, este lago de fuego, lo que conocemos como el infierno. So if you don't make it to heaven, guess where you're going to go? Así que si tú no vas al cielo, adivina dónde vas a acabar. Yes, you guessed right. Sí, adivinaste bien. You're going to go to hell. Vas a ir al infierno. And that is bad news for you, my friend, Esas son muy malas noticias para ti, amigo. because that is not the plan of God for your life. Porque ese no es el plan de Dios para tu vida. The plan of God for your life is that you have everlasting life. El plan de Dios para tu vida es que tengas vida eterna. Jesus said in John 10:10, He said, the thief came to rob, to kill, and to destroy. The thief, meaning Satan. La Biblia enseña que el ladrón, es decir, Satanás, vino para robar, matar y destruir. But Jesus said, I come to give you life, an abundant life, Pero Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. an everlasting life. Una vida eterna. That is what Jesus offers. Eso es lo que Jesús ofrece. So if you're not born again, then you're clearly going straight to hell. Así que si tú no naces de nuevo, claramente vas camino al infierno. But I have very good news for you today. Pero tengo buenas noticias para ti hoy. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus died for you at Calvary. La buena noticia es que Jesús murió por ti en el Calvario. The good news is that if today you would tell Jesus that you want to be born again, you would have an entrance to the kingdom of God. La buena noticia es que si tú le dices hoy a Jesús que quieres nacer de nuevo, tendrás entrada al reino de Dios. But it's your decision. Pero es tu decisión. Nobody else can make that decision for you. Nadie más puede tomar esta decisión por ti. I'm going to ask everyone to please close your eyes. Quiero pedirles que cerremos todos los ojos. You might be here and you never heard this thing about being born again, but it makes sense to you today. Tal vez tú estás aquí y nunca antes habías escuchado esto de nacer de nuevo, pero hoy hizo sentido para ti. And you would like to be born again for the very first time. Y te gustaría nacer de nuevo por primera vez. If that person is you, please raise your hand high so we can pray for you. Si esa persona eres tú, por favor levanta la mano en alto para que podamos orar por ti. Is there anyone here who would like to be born again for the very first time? ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez?